Lo que estuvimos viendo en la última clase que presentamos, la energía potencial gravitatoria, justamente tiene que ver con un tipo de fuerzas que existen en la naturaleza, que es lo que llamamos las fuerzas conservativas. Una fuerza, como la que vimos, en este caso hemos analizado el trabajo de la fuerza peso de un cuerpo al cambiar de posición, obviamente en altura. Lo que hemos visto, la fuerza conservativa es una fuerza tal que se puede expresar de manera tal que es función, su trabajo es función de las coordenadas X y Z. Es decir, su trabajo se puede expresar a través de una función energía potencial tal que el trabajo realizado entre dos estados es igual a la energía potencial en el estado inicial menos la energía potencial en el estado final. Una fuerza cuyo trabajo entre dos estados es función exclusiva de las coordenadas iniciales y finales y tiene que ver con la variación de esta función de energía potencial, es lo que llamamos fuerza conservativa. Es decir, no depende de los estados intermedios ni la trayectoria efectuada. Es decir, si la fuerza F es una fuerza conservativa, el trabajo entre A y B, tal cual lo definimos, por supuesto, la integral del producto escalar de F por diferencial de desplazamiento, diferencial de R, es la energía potencial en A menos la energía potencial en B, es decir, la energía potencial en el estado inicial menos la energía potencial en el estado final. ¿Está bien? Entonces, es bueno, lo vamos a aclarar muchas veces. Es decir que el trabajo entre esos dos estados es menos la variación de energía potencial. ¿Por qué hablamos de menos la variación? Cuando se habla de variación de algo siempre se habla del valor en el estado final menos el valor en el estado inicial. Ahora es el inicial menos final. Por lo tanto, es menos la variación de energía potencial. Es menos, sería menos EP en B menos EP en A. Ahora bien, si este trabajo, está bien que es esta integral, es menos la variación de energía potencial, también podemos decir que un diferencial de energía potencial es menos el diferencial de trabajo. Esto tengámoslo presente porque a futuro vamos a empezar a ver ciertas fuerzas como un gradiente de energía. Ya lo vamos a mostrar. Probablemente ya el próximo video tenga que ver con eso. Ahora, dado un referencial inercial, por supuesto, aquel sistema de referencia en que se cumplen las leyes de Newton, siempre se va a cumplir que la energía cinética de una partícula es igual a un medio de su masa por el cuadrado de su rapidez. Por supuesto, dado un referencial. Ahora, la energía potencial de una partícula depende de la naturaleza de la fuerza. ¿Está bien? Ahí sí hay dependencia en la naturaleza de las fuerzas que estén actuando. No así la energía cinética, que simplemente es una energía que depende del estado de movimiento y por lo tanto del referencial. Bueno, ahora veamos esto. Si nosotros queremos calcular el trabajo de una fuerza conservativa, si F es conservativa, a lo largo de un camino cerrado, como tiene que ver con la diferencia de una función en un estado y cuánto vale esa función en otro estado, esa función ¿cuál es? La energía potencial, función de las coordenadas de posición. Si el estado inicial coincide con el estado final, es decir, hablamos de una trayectoria cerrada, y esto en una integral se señala de esta manera, una integral de línea en una trayectoria cerrada, si es función de las coordenadas, si estamos en el estado inicial y en el estado final coincidentes con la misma posición, obviamente tiene que ser cero, puesto que EP en A menos P en A será cero, o EP en B menos P en B será cero. Ahora lo vamos a mostrar con un ejemplo. Es decir, cuando la fuerza es conservativa, el trabajo de esa fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es nulo. Y ahora vamos a ver con un ejemplo. Imaginemos el trabajo de la fuerza peso en una trayectoria cerrada como esta. Supongamos el plano XY
coincidente, obviamente, en un plano vertical, como el del pizarrón. Tenemos un cuerpo cuyo peso lo señalamos por este vector verde, es el producto de la masa por el vector de aceleración de la gravedad, y queremos calcular el trabajo, vamos a proponer calcular el trabajo de esta fuerza a lo largo de esta trayectoria cerrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que intuitivamente creo que haríamos muchos de nosotros. Primero, vamos a calcular el trabajo de esta fuerza a lo largo de la trayectoria que va de A hasta B, la trayectoria recta. Y luego vamos a plantear el trabajo de la fuerza peso volviendo de B hasta este punto y de este punto al mismo punto de origen, el punto A. Vamos a ver qué pasa. Desde A hasta B el trabajo de la fuerza, ¿qué es? Bueno, como es una fuerza constante, ya hemos visto que ese trabajo es igual al producto escalar entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Bueno, ¿la fuerza cuánto vale? Menos mg según J, siendo J el versor asociado al eje Y. Y el vector de desplazamiento de A hasta B, ¿cuál es? Y x sub B menos x sub A según Y, más Y sub B menos Y sub A según J. Bueno, este producto escalar, si aplicamos distributiva, el versor J multiplicado escalarmente por el versor Y nos da un valor nulo, con lo cual entonces solamente nos queda que el trabajo de la fuerza peso entre A y B, siguiendo esta trayectoria recta, cualquiera le elegimos en este caso, porque estamos hablando de vector de desplazamiento, será menos mg por I sub B menos I sub A. O lo que es lo mismo, mg por I sub A menos mg por I sub B. ¿Qué era esto lo que vimos? Es la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Bien. Ahora vamos a ir de B hasta A por esta otra trayectoria. Es decir, ¿cuánto vale el trabajo de esta fuerza? Y el trabajo de esta fuerza será menos mg según J, o sea, esta fuerza no varió. Y ahora, ¿cuál es el desplazamiento que sufrió la partícula? Este es el punto final menos el punto inicial según versor Y, es xa menos xb, según Y, fíjense la flecha, ¿está bien? Más Y sub A menos Y sub B, según J. Nuevamente, este producto escalar es nulo, puesto que J multiplicado escalarmente por I es nulo. Ya vimos por qué oportunamente. Entonces, el trabajo de la fuerza peso desde B hasta A, es decir, volviendo al punto inicial, nos da igual a menos mg por I sub A menos I sub B. Solamente el producto por esta parte. Ahora bien, es decir, que ya si despejamos el paréntesis, sacamos los signos, esto nos da mg, el peso, por I sub B menos mg por I sub A. Si sumamos el trabajo entonces de A a B, más el trabajo de B a A, es decir, que estamos volviendo al mismo punto, implica sumar esta expresión más esta expresión. ¿Y cuánto da si la sumamos? Da 0. Es decir, hemos mostrado, para cualquier ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo, que el trabajo realizado por esta fuerza peso, que estamos viendo que es una fuerza conservativa, puesto que el trabajo realizado entre dos estados es función exclusiva de las coordenadas e independiente de la trayectoria, el trabajo desde A hasta B y volviendo a A nos da un trabajo nulo. Vamos a presentar ahora el campo como un gradiente. Cuando decimos el campo, estamos hablando del campo de fuerzas. Nosotros habíamos visto en su momento que el producto escalar de la fuerza por el diferencial del desplazamiento se podía expresar como la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento a lo largo de la trayectoria, es decir, F por diferencial de S coseno de tita. Como también este producto escalar vimos que lo podemos expresar como un diferencial de energía potencial para cierto tipo de fuerzas, pues si uno conoce la naturaleza de las fuerzas, estamos hablando de las fuerzas conservativas, ya lo vimos. Entonces, como lo podemos expresar como menos un diferencial de energía potencial, significa que igualando estas dos expresiones,
F coseno de tita, o sea, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, es igual a menos la derivada de la energía potencial con respecto a la coordenada respecto a la cual estemos refiriendo nuestro movimiento. Entonces, acá aparece el concepto de derivada direccional, que bueno, esto algunos ya lo vieron y otros lo van a ver cuando estén paralelamente a este curso en Análisis 2. Cuando hablamos de derivadas direccionales, estamos hablando del gradiente de una función, que se simboliza con esta letra, este vector, operador vectorial nabla. Ya, con detalle y toda la rigurosidad conceptual, esto lo van a ver en Análisis 2. Pero lo que podemos entonces presentar es que la fuerza va a ser menos el gradiente de esta función de energía potencial. Lo vamos a ver como ejemplo para el caso concreto que nosotros ya conocemos, que es el peso de un cuerpo. La fuerza, dijimos que es menos el gradiente, para nuestras tres dimensiones significa menos la derivada con respecto a y según versor, con respecto a x según versor y, más la derivada con respecto a la coordenada y según versor j, más la derivada parcial con respecto a z según versor k, de nuestra función de energía potencial. Entonces, para el caso de la energía potencial gravitatoria, esto será menos la derivada de m por g por i, que esa es la definición de energía potencial gravitatoria, es decir, el producto del peso por la coordenada de altura respecto a algún referencial. Esto es con respecto a la coordenada i. ¿Cuánto vale? Fíjense que, detalle más, acá ya estamos introduciendo el concepto de derivadas parciales, con su correspondiente notación, que también forma parte del curso que van a ver uno de los contenidos de Análisis 2. Si vamos a hacer la derivada parcial de esta función m por g por i con respecto a i, esto será menos mg según j, que es realmente el peso. Es decir, la fuerza es el gradiente del campo. Y lo estamos comprobando para el caso del peso de los cuerpos. Hemos visto hasta ahora el caso del trabajo de una fuerza constante, como ejemplo de una fuerza constante en inmediación a la superficie terrestre, el vector peso, es decir, el resultado de la interacción gravitatoria entre la Tierra y los cuerpos. Ahora vamos a presentar el caso de fuerzas variables, fuerzas que varían con la posición. Lo que vamos a ver es el trabajo de una fuerza elástica, vamos a ver que esta fuerza varía con la posición y vamos a ver su energía potencial asociada, como en el caso anterior de la fuerza de origen gravitatorio, energía potencial asociada también. Supongamos un cuerpo de masa m apoyado sobre una superficie horizontal sin fricción, vamos a suponer eso, y que está vinculada a un elemento fijo a través de un resorte de constante K, y cuando en este caso supongamos que si nosotros estiramos, supongamos que acá el resorte no está ni estirado ni comprimido, está en su longitud de relajación, vamos a imaginar un movimiento en una sola dimensión, vamos a asociar el eje X para referir estos movimientos y pondremos el 0 de las X en algún punto, por ejemplo, en el punto en que está adosado este cuerpo, en que está vinculado el cuerpo al resorte. Si nosotros estiramos el cuerpo, estiramos el resorte de alguna manera, agarrando el cuerpo, estiramos el resorte, vamos a ver que la fuerza es menos K por X. Es decir, acá este resorte, si es un resorte ideal, cumple con la ley de Hooke, es decir, en que la fuerza es proporcional a la deformación del resorte. ¿Pero por qué menos? Porque si lo estiramos, el resorte hace una fuerza hacia la izquierda para restaurar su estado original. Y si lo comprimimos a esto, si encasamos el cuerpo, digamos, y comprimimos el resorte, todos podemos imaginar que el resorte va a hacer fuerza para el otro lado. Es decir, si lo comprimimos, vamos a ver que X es negativo, menos por menos más, entonces la fuerza va a ir en sentido contrario. Es decir, este signo menos es lo que hace que este tipo de fuerza se llame fuerza restauradora, porque si lo estiramos,
el resorte hace fuerza para el otro lado. Si lo comprimimos, el resorte hace fuerza para el otro lado. Es decir, él quiere restaurar la configuración de equilibrio que tenía originalmente. Entonces, esta fuerza es una fuerza que depende de la posición. Ya ahora no es una fuerza constante. Entonces vamos a proponer calcular el trabajo realizado por la fuerza restauradora del resorte, no por la persona que está agarrando el cuerpo y estirando complemento del resorte. El trabajo de la fuerza restauradora del resorte entre dos coordenadas cualquiera. Supongamos entre una coordenada x sub 1 y una coordenada x sub 2, cualquiera. Vamos a ir a la definición de trabajo entre dos estados. En este caso será la integral de menos k por x, que es la fuerza, por el diferencial de desplazamiento, que por tratarse de una sola dimensión del eje x es diferencial de x, entre a y b, y ¿qué es a y b en este caso? Entre el estado que corresponde a la coordenada x1 y el estado que corresponde a la coordenada x2. Es decir, la integral de menos k por x diferencial de x entre x1 y x2. Es una integral sencilla, siendo k la constante del resorte, por lo tanto puede salir fuera de la integral, es una constante, una integral de la forma x diferencial de x, una de las más elementales. Bueno, el resultado será este. Arreglando esta expresión y eliminando paréntesis, el trabajo que hay del estado 1 al estado 2, es decir, del estado 1 al estado 2, será 1 medio de k por x1 al cuadrado menos 1 medio de k por x sub 2 al cuadrado. Es decir, x1 y x2 son las deformaciones del resorte respecto a su estado de relajación, que corresponde a la coordenada x igual a 0. Ahora bien, vamos a llamar 1 medio de kx cuadrado, es decir, 1 medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado, energía potencial elástica del resorte. Energía potencial elástica del resorte. Con lo cual, el trabajo realizado por la fuerza restauradora del resorte, desde el estado 1 al estado 2, será igual a la energía potencial en el estado 1 menos la energía potencial en el estado 2. O sea, valor inicial menos valor final, o sea, menos la variación de energía potencial. De modo similar a la fuerza peso. Vemos que la fuerza restauradora del resorte también es una fuerza conservativa, puesto que el trabajo realizado entre dos estados se puede representar como menos la variación de una energía potencial asociada y que es independiente de la trayectoria, es decir, que el resorte pudo haber estado acá, el extremo, después venir para acá, ir para allá, volver, toda una serie de situaciones y aparecer en x2. Y esto es independiente de lo que pasó al medio. Está bien, no hay fricción, ya vamos a ver qué pasa cuando aparece la fricción. Pero lo que podemos ver acá entonces es que también es una fuerza cuyo trabajo es independiente de la trayectoria y responde a la variación, a menos la variación de la energía potencial asociada. Es decir, esta fuerza también es una fuerza conservativa. Lo que vamos a ver ahora en función de todo esto es la conservación de la energía mecánica. ¿Qué pasa? Si solamente actúan sobre nuestro cuerpo de análisis fuerzas exclusivamente conservativas. Nosotros, según el teorema del trabajo de la energía cinética, vimos que el trabajo de las fuerzas exteriores que actúan sobre una partícula o un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética. Pero si las fuerzas que actúan sobre este cuerpo son solamente conservativas, podemos expresar que el trabajo de las fuerzas exteriores es menos la variación de la energía potencial. Ya lo vimos. Quiere decir que si estas dos cantidades son iguales, lo que podemos expresar entonces es que menos la variación de energía potencial es igual a la variación de energía cinética. Bueno, agrupando todo en un solo miembro de la igualdad, lo que tenemos es que la variación de energía potencial más la variación de energía cinética
es igual a cero. Es decir, que la variación entre dos estados de la energía potencial más la energía cinética es igual a cero. Si las fuerzas que actúan sobre nuestra partícula, sobre nuestro cuerpo de análisis, son solamente conservativas. Vamos a llamar a la suma de la energía potencial más la energía cinética en un estado determinado de nuestra partícula, energía mecánica. Energía mecánica. Es decir, lo que estamos encontrando, que la variación de energía mecánica es igual a cero. Si la variación es igual a cero, lo que significa es que la energía potencial más la energía cinética es constante, es decir, que la energía mecánica permanece constante. Y acá aparece el principio de conservación de la energía mecánica. Si las fuerzas que actúan sobre una partícula o un cuerpo son exclusivamente o solamente conservativas, la energía mecánica de ese cuerpo permanece constante. Hemos visto el principio de conservación de la energía mecánica basado en la presentación de las fuerzas que son conservativas. Y recordamos aquellas fuerzas conservativas, aquellas fuerzas cuyo trabajo se puede expresar como menos la variación de una energía potencial asociada, que no dependen del camino, de la trayectoria empleada, sino de los estados iniciales y finales, y a lo largo de una trayectoria cerrada el trabajo es cero. A partir de eso, presentamos nuestro principio de conservación y concluimos en que si las fuerzas que actúan sobre una partícula son exclusivamente conservativas, es decir, exclusivamente, y reiteramos, exclusivamente conservativas, la energía mecánica permanece constante, es decir, su variación es cero. Lo que vamos a presentar, o vamos a empezar a hablar, también de que existen fuerzas no conservativas, es decir, fuerzas que su trabajo, el trabajo realizado por esas fuerzas a lo largo de una trayectoria cerrada no es nulo, siempre es un trabajo negativo, y como ejemplo de ese tipo de fuerzas podemos presentar la fuerza de fricción. Nosotros vimos que las fuerzas de fricción permanentemente se oponen al desplazamiento, es decir, que cuando uno quiere realizar el producto escalar entre esos dos vectores, fuerza y desplazamiento, ese producto escalar es negativo, puesto que tienen sentidos totalmente opuestos. Entonces, ese trabajo de las fuerzas no conservativas es un trabajo ya es menor que cero, o sea, negativo. Ahí sí hay dependencia de la trayectoria, es decir, no es lo mismo una recta, una curva, un círculo, ya la disipación, vamos a ver que esas fuerzas disipan energía y ya hay una fuerte dependencia con la trayectoria también. Entonces, lo que podemos resumir en la idea de fuerzas no conservativas es que la integral a lo largo de una trayectoria cerrada del producto escalar de f diferencial de r ya ahora no es cero como era antes. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a mostrar ahora es el teorema generalizado del trabajo de energía. El generalizado. Entonces, ¿por qué? Porque sobre una partícula pueden actuar fuerzas conservativas y no conservativas. Es decir, que el trabajo de las fuerzas exteriores que actúan sobre una partícula lo podemos expresar como la suma del trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Recordemos también que el trabajo de las fuerzas conservativas lo podemos presentar como menos la variación de una energía potencial asociada a ese campo de fuerzas. Y también recordemos que de acuerdo al teorema del trabajo de energía cinética, el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a la variación de energía cinética. Ahora, teniendo en cuenta estas dos acotaciones, reemplazando en esta expresión, lo que tenemos que es menos la variación de energía potencial más el trabajo de las fuerzas no conservativas será igual a la variación de energía cinética. Si pasamos sumando este valor, tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas será igual a la variación de energía potencial más la variación de energía cinética. Recordemos entonces también que habíamos definido que la suma de la energía potencial más la energía cinética de una partícula en un estado dado es lo que llamamos, lo dimos en llamar energía mecánica.
Por lo tanto, lo que concluimos es que la variación de la energía mecánica en nuestra partícula es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahora bien, este es el teorema generalizado, que decimos, la variación de energía mecánica de una partícula o de un cuerpo a futuro es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Qué quiere decir? Que si al final tengo menos energía que al principio, es porque hubo fuerzas no conservativas que han disipado energía. Ya en la ejercitación, en los distintos problemas, ya van a poder percibir y cuantificar este valor. Ahora bien, este teorema generalizado, por ser generalizado, debe contener al principio de conservación de la energía mecánica original. Era cuando exclusivamente eran fuerzas conservativas. ¿Qué quiero decir con esto? Si las fuerzas que actúan sobre una partícula son exclusivamente conservativas, es decir, que si no hay fuerzas no conservativas, y si no hay fuerzas no conservativas, su trabajo es cero, concluimos en que la variación de energía mecánica es cero. Repetimos, en ausencia de fuerzas no conservativas, la variación de energía mecánica es cero, o lo que es lo mismo, la energía mecánica permanece constante. ¿Qué es lo que vimos en el principio de conservación de la energía mecánica? En ausencia de fuerzas no conservativas, la energía mecánica permanece constante. Y si no permanece constante es porque hay fuerzas no conservativas que están disipando energía. Y ya se va a ejercitar en esto. Bien. Por último, para cerrar este capítulo, vamos a hacer una breve discusión de curvas de energía potencial. Supongamos que nosotros podemos graficar la energía potencial de una partícula en función de la posición. De hecho, la energía potencial es una función de las coordenadas. Pero digamos, en función de una sola coordenada. Esto es lo más parecido que hay al perfil de una montaña rusa versus X. Entonces, recordando la idea de fuerza como un gradiente, la fuerza que va a actuar sobre la partícula, en este caso será igual a la derivada de la energía potencial con respecto a la coordenada X, si tenemos esta gráfica, menos la derivada de la energía potencial respecto a la coordenada X. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos una partícula en esta zona, que acá vemos que hay un mínimo relativo, por supuesto esa derivada es cero, entonces acá abajo no hay ninguna fuerza adicional a la fuerza de interacción gravitatoria, no hay ninguna otra fuerza que esté apareciendo. Ahora, si desplazamos la partícula un poco hacia la izquierda, nos manejamos con esta curva y ya hay una derivada de la energía potencial con respecto a X que en este caso tiene un valor negativo. Pero como la fuerza es menos la derivada con respecto a X, la fuerza que aparece en este sentido es hacia el otro lado. Porque si la derivada es negativa, menos por menos más, ahora esta fuerza es hacia la derecha. Vamos al lado derecho ahora. Supongamos que la partícula quiere o se corre de alguna manera hacia la derecha. La derivada en esta zona tiene un valor positivo, pero multiplicado por un signo menos, ahora la fuerza es en el sentido negativo de las X. ¿Qué queremos decir con esto? Que si imaginemos que esta partícula es una pequeña esferita. Si la corremos al lado izquierdo, aparece una fuerza que trata de restaurarla a la posición que tenía. Si la corremos hacia el lado derecho, aparece una fuerza que la trata de restaurar a la posición que tenía. A diferencia de lo que vamos a mostrar ahora. Supongamos que tenemos una partícula acá, como si fuera una esferita. Si de alguna manera lo corremos hacia el lado izquierdo, ya sabemos que se va a caer. Pero si lo corremos hacia el lado izquierdo, la derivada en esta zona es positiva, pero como hay un signo menos, la fuerza es negativa. Es decir, que aparece una fuerza que aleja a la partícula de su posición original. Totalmente distinto a lo que vimos antes. Y del lado derecho, la derivada es negativa, multiplicado por un signo menos nos da una fuerza positiva, cosa que si la esferita se va un poquito hacia la derecha, ya no va a volver, sino que se va a otro punto donde ocurre lo mismo que conversamos antes. Es decir, acá podemos hablar de las diferencias entre equilibrio estable, equilibrio inestable o
si hubiera una zona de derivada totalmente, permanentemente igual a cero, un equilibrio indiferente, temas a profundizar después a través de alguna consulta o de alguna lectura.